Valencia, del Águila Valencia. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días, a tus órdenes. Vea, en este escenario de la segunda vuelta electoral han salido cosas que no se sabía en la primera vuelta en torno a lo que pretende hacer Pedro Castillo con el país. Ha señalado que va a desactivar, por ejemplo, en este caso la Defensoría del Pueblo, va a hacer correcciones en la SUNEDU, va a intervenir en algunos temas que evidentemente no le competen directamente al Estado en su conjunto. ¿Cómo toma usted esas versiones que hoy se manejan en la segunda vuelta, profesor Lucho del Águila? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hubo este escenario diferente al de la primera vuelta. Había que tener en cuenta algunas consideraciones que mejorarían las propuestas o la difusión de las propuestas de ambos candidatos, ¿no? El asunto es que ya muchas veces se van sacando de contexto las versiones que se van diciendo, no digo de uno u otro candidato, de ambos, ¿no? En este caso, ya la segunda vuelta se nos está saliendo de las manos a todos, porque se está cayendo más en el insulto, en el descrédito, en desacreditar a uno u otro candidato según tus preferencias, más allá del análisis real de lo que deba ocurrir en esta campaña, que es la difusión de las propuestas de cada uno de ellos de acuerdo a la realidad del país. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, se habla mucho de estas propuestas que viene haciendo el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, con respecto a desactivación de algunas entidades que, bueno, de alguna forma en el contexto democrático han ido fortaleciéndose en los últimos años, como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, habría que ver cómo percibe el pueblo, cómo percibe la ciudadanía el papel de estas instituciones. Yo creo que más va por ahí el asunto. Cuando ves una institución que no tiene presencia o que no es muy influyente o que no le interesa nada a la ciudadanía, pues le da igual, ¿no? Pero ¿no cree usted que ir directamente al TC, por ejemplo, que es el garante de la Constitución, no es ir contra una entidad evidentemente técnica y que no tiene, entiendo, participación política, porque si ahí hay mano política, a cualquier miembro de tu partido lo vas a poner en el TC, profesor del Águila? Claro, pero sin necesidad de que gane uno u otro candidato en esta segunda vuelta. Esto ya ha ocurrido anteriormente. Mire usted el papel del Tribunal Constitucional en los últimos meses, en el tiempo del gobierno de Vizcarra, y principalmente se ha dejado notar una injerencia política en el Tribunal Constitucional. No te olvides, Hugo Alberto, que en los últimos años hemos asistido tristemente a una judicialización de la política y a una politización de la justicia. Mire usted, las principales organizaciones políticas tienen a sus operadores precisamente en el Tribunal Constitucional. Recuerda el papel que juegan los miembros de estos organismos. Entonces, eso ha hecho que haya un descontento generalizado con respecto al papel que cumplen estos organismos, más allá de que sea o no apropiada su desactivación. Eso lo tienen que ver los respectivos candidatos, ¿no? Pero yo me voy más al fondo del asunto. ¿Por qué estas propuestas pueden tener pegada? Precisamente porque se nota una ausencia o se nota una manipulación de los hechos en el desarrollo de sus funciones. Por ahí va el asunto, más allá de ver si es correcto o no en estos momentos. Porque sucederá finalmente cuando asuma uno u otro candidato de acuerdo a los resultados del 6 de junio. Ahora, profesor del Águila, se está apelando prácticamente a una situación de lucha de clases entre el pobre y el rico, donde inicialmente la campaña confrontó, por ejemplo, el tema de Pedro Castillo, rondero, Pedro Castillo, agricultor, dando maíz a las gallinas, sacando leche de la vaca, arando la tierra, comparando con la señora Fujimori, que según señalan no trabaja, en fin.
¿Eso no genera odio en una campaña de este tipo, profesor del Águila? Yo creo que la campaña de odio viene impulsada más de otros sectores, ¿no? De otros sectores que no quieren ver la realidad de un país tan desigual, tan heterogéneo como el Perú. La campaña de odio viene de otros sectores. Mire usted los grandes carteles que han aparecido últimamente en Lima, ¿no? Y no demoran a aparecer en otras ciudades quizá importantes del país. Habría que ver por qué hemos llegado a esta situación. Yo siempre apelo a eso, a ver a ver el panorama más amplio y de manera más profunda la realidad del país. Nosotros somos un país muy heterogéneo, muy desigual. Inclusive se habla de un país completamente sumido en una desigualdad que hace muchísimo daño y durante muchísimo tiempo. Y las cifras que se manejan muchas veces son cifras engañosas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo clarísimo. Se habla de un éxito del modelo económico, se habla del milagro peruano en los últimos 20 años, desde la aplicación desde la puesta en vigencia de la nueva constitución elaborada por el CCD de Fujimori. Se habla de una gran bonanza económica. Sin embargo, esas cifras macroeconómicas no se han reflejado en las personas más pobres del país. Ese es el verdadero problema. O sea, lo que estamos viviendo ahora es el resultado del hartazgo, de la manipulación de la información, de que no llega para todos. Esa desigualdad ha hecho que se den estos resultados. Yo creo que más allá de criticar los resultados, habría que hacer una lectura profunda de lo que realmente está ocurriendo en el país. ¿Cómo puede combatirse la desigualdad en un país si no logramos conocer verdaderamente, con cifras reales, la desigualdad? Hay estudios importantes. Yo sé que cualquiera puede sacar cifras de macroeconomía y todo eso y del crecimiento, pero también hay estudios importantes. Por ejemplo, yo te recomiendo, Hugo, que des una chequeada, que te gusta mucho la lectura. Un documento importante, por ejemplo, es un libro titulado Desigualdad en el Perú. La desigualdad en el Perú como una visión panorámica, que es de un investigador de la Universidad Pacífico, Germán Alarco, que hace un estudio importante sobre lo que es la desigualdad en el Perú y cómo nos afecta todo esto. A nivel internacional, Hugo, el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha hecho importantes precisiones sobre lo que es la desigualdad y sobre lo que el precio de la desigualdad, que al final terminamos pagando todos, más allá del lugar del estatus en que nos encontramos, la criminalidad, los crímenes de odio, el caos, la inestabilidad política, la corrupción, son precisamente el precio de la desigualdad en este país. Y más allá de buscar culpables o de desacreditar a uno u otro candidato, había que ver esta realidad del país para ver cómo, de acuerdo a las propuestas de cada uno opta libremente, sin miedo, sin temor, por uno u otro candidato. Yo creo que profesor del Águila, ¿no cree usted que ese lenguaje permanentemente, machacadamente, decir que en el Perú hay desigualdades enormes, pero en los últimos años la brecha de desigualdad se ha cortado? Ha habido ya una clase media que salió de la pobreza a tener un mejor estándar de vida. Evidentemente no creo que con este modelo que plantea Perú Libre todo el mundo va a vivir en la igualdad. Eso es una utopía, eso no es verdad, profesor del Águila. Bueno, habría que ver cuál es tu concepto de igualdad. Miren, y eso es debatible también. Quizá en algún momento podamos hablar sobre el concepto de desigualdad. ¿Qué significa desigualdad para ti y qué significa desigualdad para mí? Pero, miren, hablando técnicamente, hay un instrumento que se utiliza para medir la pobreza y la desigualdad en el país, que es la Encuesta Nacional de Hogares, ¿no? Es una herramienta fundamental para la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esta Encuesta Nacional de Hogares, sin embargo, ha presentado serios problemas en cuanto a sus resultados. Da unos resultados que realmente, según los estudiosos, no serían los reales, porque la desigualdad en el Perú sería el doble de lo que realmente se está señalando.
¿qué tan desigual es el Perú realmente? Entonces, este estudio al cual yo estoy citando, porque no es una opinión mía, no es un parecer mío, sino que estoy citando un estudio de economía en el país. Te doy además el nombre del autor, que es Germán Alarco, un catedrático de la Universidad Pacífico, que junto a César Castillo y Pablo Leiva han hecho este estudio importante y lo han publicado en el año 2019, ¿no? Y dan resultados que realmente desacreditan los resultados de la encuesta nacional de hogares, por ejemplo. Solo para ponerte un ejemplo de cómo se están manipulando las cifras ahora que tú me señalas que la brecha entre ricos y pobres se ha acortado. Eso no es tan cierto, y ahora mismo te voy a dar a conocer con cifras qué es lo que ha ocurrido realmente. Por ejemplo, según la encuesta nacional de hogares, según la encuesta nacional de hogares, en el 2014, el hogar más rico del país se encontraba en la provincia de Picota, en San Martín. Es muy importante ese dato, lo tienes que conocer, con un ingreso anual de 1,11 millones de soles. Sin embargo, este hogar no tenía título de propiedad, no tenía servicios de agua potable, eso es una serie de carencias. En el 2015, el hogar más rico del Perú estaba en Moyobamba, en San Martín, con un ingreso de 700,000 soles al año y con una vivienda que tenía techo de calamina. Recién en el 2016, la encuesta nacional de hogares da un resultado más o menos que se acerca a la realidad. El hogar más rico se ubica en San Isidro, pero con apenas 1,13 millones de soles de ingresos al año. Es decir, esta herramienta que es importante para luchar contra la pobreza y para tener cifras reales, para diseñar políticas públicas orientadas a luchar contra la pobreza, tiene sus errores. Y esa es la cifra oficial que nosotros vamos conociendo y sobre la que a veces emitimos opinión sin conocer los verdaderos resultados. Y esos son los riesgos a lo que nos lleva esta desigualdad extrema en el país. Entonces, las cifras no se están manejando como corresponde. Mire usted, el 10% más rico del Perú tiene una calidad de vida parecida a los estándares europeos, es decir, países de la Unión Europea. Son el 10% más rico, mientras que el 10% más pobre vive en condiciones o en peores condiciones que los países más pobres del África, por ejemplo. Y esos datos no son datos que los invento yo, son datos reales, son cifras que existen en el Perú y que hay que reflexionar sobre ellos. Pero estos datos que usted ha corroborado, ¿cuánto es el porcentaje de gente rica, de gente adinerada, y cuánto es el porcentaje de gente medianamente que vive en una condición modesta, pero que puede tener acceso a servicios elementales y básicos, profesor del Águila? Bueno, como te digo, estas cifras no son reales. Según este estudio, que es reciente, hay muchos errores, como los que te he señalado, por ejemplo, lo que no nos permite tener una visión clara para diseñar, para que los encargados puedan diseñar las políticas públicas de lucha contra la pobreza. Eso es muy importante. Este instrumento, que es la encuesta nacional de hogares, no ha dado los resultados exactos. Por eso es que tenemos estas cifras que te estoy señalando. Entonces, la brecha entre los más ricos y los más pobres en el Perú no se ha reducido, se ha ampliado, todo lo contrario. Y los dan a conocer estas cifras que precisamente te estoy señalando sobre la base de este libro, Riqueza y Desigualdad en el Perú, una visión panorámica de estos autores que no son comunistas, que no son izquierdistas, pero que te dan una cifra real, te dan a conocer cifras reales sobre lo que está ocurriendo en el Perú. Y los resultados, Hugo Alberto, que han ocurrido allá, yo te recomiendo hacer una lectura mucho más profunda de lo que ocurre en el país. Más allá de que si te gusta o no te gusta uno u otro candidato, lo que hay que hacer es una lectura real de los resultados. Vea para poner en contexto, ¿qué es lo que está planteando Pedro Castillo? No, lo ha señalado inclusive su representante, su virtual congresista. 6 meses cierra el Congreso, ¿no? Y convoca a una asamblea constituyente. ¿Y eso no cree usted que va a llevar al Perú, más allá de lo que usted está poniendo cifras, a ahondar más en la pobreza? Porque en 6 meses
cierras el Congreso, no habrá ninguna obra pública, la dinámica económica va a caer tremendamente, ¿verdad? Ahora, cuando habla también de la estatización, del proceso de estatización de empresas que antes estaban en el Estado, ahora se pretende que estas pasen ahora al Estado, las empresas privadas como Telefónica, empresas mineras, etcétera, etcétera. Ahora, este proceso va a demorar 2 años. Si eso se da, va a agudizar aún más la pobreza porque se dejan de hacer obras públicas. ¿Eso usted ha tomado en cuenta también ese escenario posible en caso de que el señor Castillo asuma la presidencia del Perú? Bueno, yo sinceramente creo que hay cambios que se están anunciando que van a ser muy difíciles de implementar, para empezar. Creo que yo me centro en una cuestión bastante realista sobre lo que está ocurriendo en el país. Creo que estas declaraciones de Castillo y la de su entorno muchas veces son sacadas de contexto para generar miedo. Entonces, profesor, estamos frente a un candidato, frente a un partido totalmente improvisado. ¿Qué haría del Perú ante esta situación bastante complicada? El Perú no es un laboratorio, profesor del Águila. El Perú es un país que quiere una persona que conduzca de manera seria, con un programa de gobierno. Eso no es una improvisación, por favor. No podemos hablar de improvisación en un partido que tiene un plan de gobierno muy bien elaborado. Yo creo que por ahí ya empezamos mal, juzgando mal a esta organización. Ahora, no es que yo sea de la organización o defienda esta organización. Yo trato de ser bastante objetivo, viendo ambos lados de cómo está la situación. Es decir, creo que es incorrecto infundir miedo a la población y sacando de contexto algunas declaraciones sobre lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, hay cosas que definitivamente pueden afectar la economía, es claro, pero también hay que entender que la economía en el país está manejada por los grandes grupos empresariales que tratan de meterte miedo. Ahora, por ejemplo, nadie ha ganado todavía. Las encuestas dan una amplia ventaja al candidato Castillo sobre su contendora Keiko Fujimori. Sin embargo, ya se empieza a vivir supuestamente una inestabilidad económica. Sube el dólar, sube el pan, coincidentemente aparecen los carteles de no al comunismo y esta situación que no le hace nada bien al país. Yo creo que aquí hay que permitir que ambos candidatos den a conocer sus propuestas y que el pueblo decida. Yo me voy a eso, a que no infundamos miedo, a que no contribuyamos a la polarización. Cuando a través de un medio de comunicación se infunde miedo, temor hacia la propuesta de un candidato, lo que promueve es la polarización del país. En este contexto es muy peligroso toda esta situación, mi estimado Hugo Alberto. Ahora, profesor del Águila, vea, usted dice miedo, temor de los medios de comunicación. Usted seguramente ha leído su plan de gobierno o el ideario de Perú Libre. ¿Qué dice? Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista y bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y efectos, y a partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. Asimismo, dice el ideario, los postulados mariateguistas son de vital importancia respecto de nuestra realidad nacional, latinoamericana e inclusive mundial. Por tanto, decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas, leninistas o mariateguistas es simplemente obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía, dice el ideario de Perú Libre, profesor del Águila. ¿Y eso a usted le parece mal? A mí no me parece mal. Es parte de un ideario de una organización que lo han diseñado, lo han trabajado y pues hay que respetarlo. Ellos piensan así. Esa es la democracia. ¿Por qué criticar un ideario si a ti te parece pues que no es adecuado? Pues optas por otra organización. Nadie te obliga a optar por esta organización. Así es la democracia. Al contrario, difundir esto le hace mucho bien al país. Le ayuda a tomar una decisión sobre la información que conoce y no de manera desinformada. A mí me parece correcto que se dé a conocer todo eso, pero eso no significa que hay que infundir miedo sobre esto. Hay que, ya en su momento ellos explicarán. Así es la democracia, mi estimado Hugo. Profesor del Águila, usted es marxista, leninista, maoísta,
pensamiento, Gonzalo? Yo soy una persona independiente con simpatías hacia los partidos de izquierda. Puede haber una persona independiente sin línea ideológica. En este momento no es relevante. Mi tendencia no es relevante en este momento. Lo que yo llamo es a conocer los planes de gobierno y a no infundir el miedo y a no fomentar la polarización del país. La gente creo que no va por allá, profesor del Águila. Vea, 5 miembros de Perú Libre están vinculados a acciones sediciosas en el país y uno ya va a ser juzgado en los próximos días. Eso evidentemente no lo hemos inventado nosotros. Hay gente que evidentemente ha actuado en acciones de este tipo contra el mismo Estado de Derecho. Mire usted, esta es una situación bastante delicada que casi nadie se atreve a responder. Yo pues señalo esto con toda libertad y con el cariño y el aprecio que te tengo. Muchas veces este tipo de preguntas a los entrevistados hace que termine uno comprometiéndose en situaciones que no quisiera. Por ejemplo, en el Perú hay una ley de apología del terrorismo. Entonces hay que tener mucho cuidado para hablar de este tipo de situaciones. Yo tengo una idea, tengo mi forma de pensar sobre lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos 30 años, sobre lo que ha ocurrido con el tema de violencia política. Y lo que ocurre a veces es que los medios de comunicación, amparados en esta ley de la apología del terrorismo, hacen preguntas de las que uno a veces no puede responder porque se comprometería seriamente. Hacer un análisis de la realidad muchas veces puede salir comprometiendo. Yo quiero, y con el cariño que te tengo, que no entremos mucho a esos temas, porque podrías comprometerte tú o comprometerme también yo en temas legales que ninguno de nosotros quisiera estar. Claro, porque hace poco un periodista en Iquitos ha hablado varias cosas que se han hecho antes y evidentemente hoy la Fiscalía está ordenando la prisión preventiva. Hay que tomar las cosas con pinzas, cierto, pero evidentemente en el Perú lo que ha pasado en realidad es una cosa totalmente extraña, porque como usted inicialmente hablaba de una izquierda moderada, una izquierda similar a lo que plantea Chile con Bachelet, o en todo caso en otro país como Lula, también igual nunca ha cambiado la constitución de Brasil, pero aquí en el Perú hemos ido prácticamente más allá, fuera de lo normal, es decir, no hemos sido tan racional en la propuesta y estamos planteando cambiar absolutamente todo, profesor del Águila. Bueno, esa es la propuesta que tiene la organización. El pueblo decidirá si lo apoya o no, y es el papel de los medios de comunicación informar con la verdad. Eso es lo que a mí me preocupa cuando los medios de comunicación tienen opiniones sesgadas por determinados candidatos. Pierden la objetividad, pierden el rumbo, y lo que ocurre es que como un medio de comunicación, un comunicador social, influye sobre la comunidad a la cual escucha, pues termina a veces polarizando y enfrentando a la población en situaciones que ninguno de nosotros quisiera. Es importante trabajar en la unidad, trabajar en el entendimiento entre personas. Mire usted, cuando yo te señalo todo eso, es precisamente nos lleva a lo que inicialmente hablábamos. El precio que tenemos que pagar por la desigualdad en el país. El precio que tenemos que pagar es todo esto, el odio, el caos. Mira, te genera odio entre las personas. Algunas personas creen equivocadamente que, por ejemplo, optar por una opción de izquierda es odiar a los ricos, y eso no es verdad. Uno a veces opta por determinadas situaciones a partir de un análisis de la realidad. Usted analice la realidad, vea cuáles son las cifras de desigualdad, de pobreza en el Perú, más allá de las otras cifras que nos pintan, por ejemplo, con el gran crecimiento económico, el milagro peruano y todo eso, pero que lamentablemente no llegó a todos. Y eso es muy importante conocerlo. Tampoco podemos vivir en una burbuja ignorando todo lo que ocurre en los sectores más alejados. No creo que los medios de comunicación pueden ser culpables de lo que le pasa al Perú, profesor del Águila. Vea, aquí el tema pasa porque el gobierno nacional ha transferido recursos a los municipios, a los gobiernos regionales, y lo que ha ocurrido es finalmente un embalse de la corrupción, obras no terminadas,
obra de agua potable no terminada, alcantarillado no terminada. En Loreto, por ejemplo, en Iquitos, 800 millones de alcantarillado. El tren Iquitos y Yurimaguas, 80 millones de dólares. Eso evidentemente no es un tema solo de la derecha, es corrupción, profesor Del Águila. No es el modelo económico, es la corrupción, porque corrupción también hay en la izquierda. Villarán ha estado en la cárcel, Humala ha estado en la cárcel. Es decir, no es el tema del modelo económico. Aquí pasa finalmente por la conducta del ser humano. Sin duda, ¿no? Pero te señalo que la corrupción también es el precio de la desigualdad en el país. O sea, hay que hacer un análisis mucho más profundo de esta situación. Y la corrupción, ojo, Hugo Alberto, la corrupción no tiene partido político. Hay corruptos en la izquierda y hay corruptos en la derecha. A mí me parece que querer acusar de corrupción y asociar esto con tendencias políticas no es correcto, porque la corrupción viene de todos lados. Hay corrupción en todos los niveles. Y eso hay que combatirlo. Y hay que combatir la corrupción. ¿Cómo se combate la corrupción? Con información también, con valores. Con todo eso se combate la corrupción. Lógicamente que también con endureciendo algunas penas, algunas sanciones, ¿no? Es importante todo esto, pero lo más importante es trabajar en los valores. Y como te señalo, la corrupción no tiene partido político. ¿Cuántos de izquierda han sido corruptos? Es verdad. Y cuántos en la derecha han sido corruptos también es verdad. Lo que se quiere hacer, por ejemplo, equivocadamente a través de los medios de comunicación, es hacer ver que si es de izquierda tiene que ser absolutamente impecable, inmaculado, y si cometes un error te acusan y te destrozan, ¿no? Pero si el de la derecha es corrupto es normal, y eso tampoco está bien, no es correcto. Aquí no debemos discriminar. La corrupción no tiene partido político. La corrupción puede ser en izquierda, puede ser en derecha. Siempre ha ocurrido eso y hay que combatirla. No tiene nada que ver con que sea de izquierda o de derecha. El asunto es informar a la población con la verdad. Y ese es el papel. Profesor Del Águila, vea, aquí le hago una tingencia, por favor, y creo es importante y es válido esta pregunta que nos hace un televidente. Me parece que es que sigue nuestra transmisión desde Chile. ¿Daría usted, repartiría sus bienes a alguien que lo necesita? Profesor Del Águila, ¿tiene una respuesta para esa pregunta, por favor? No me corresponde hacer esa repartición, no me corresponde hacer. Si uno trata de ver esta situación, ya lo haría dentro de un sistema implementado, ¿no? Y eso no lo puedo implementar yo. Soy una persona que vivo humildemente en mi trabajo, y lo he conseguido honestamente trabajando y ayudo cuando pueda ayudar y cuando deba ayudar a las demás personas. Eso también es importante. Usted no me puede poner en una situación, me parece una falta de respeto que se diga usted va a repartir sus cosas. No me parece correcto, porque no es ese el tema. Eso es distorsionar la situación, eso es distorsionar el verdadero problema. No se puede actuar de esa manera desde los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que informar con la verdad y educar a la población. Correcto. Para terminar, profesor Del Águila, entiendo que has leído el plan de gobierno, el ideario, que es el plan de gobierno que ha elaborado este neurocirujano Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción. Dice: la actual constitución peruana promueve el carácter individualista, mercantilista, privatista y entreguista. Decimos que es individualista porque no promueve la solidaridad como valor social indispensable en el ámbito nacional e internacional, y por el contrario promueve la competencia de cada uno de sus miembros, relegando a la mayoría en beneficio de unos cuantos que lograron éxitos tras su esfuerzo como expresión de la lucha de clases. ¿Cómo interpretar esta versión del plan y el ideario que tiene que aplicar Perú Libre a partir del 28 de julio, profesor Del Águila? Sin duda, mire usted, para una modificación, un cambio de la Constitución que tenga éxito en el futuro, se necesita consensos. Se necesita mirar en una sola dirección y ver y visualizar el desarrollo del país como objetivo único. Es bastante difícil cambiar una constitución cuando no existe consenso. Lo que ocurre en este tipo de situaciones
es que a veces se promueve la polarización. Ahora, es muy importante, y ellos lo señalan, y lo tendrán que sustentar en su momento, y lo tendrán que implementar si es que pueden implementarlo sin alterar el orden interno, sin alterar el orden constitucional también. Hay que ir respetando todo, nos guste o no nos guste, vivimos en un país en donde hay que respetar las leyes. Entonces su implementación ellos verán cómo lo hacen. Ahora, creo yo que esta Constitución ha tenido serios cuestionamientos, y es verdad, y no, los cuestionamientos no han venido únicamente de la izquierda y de los sectores radicales. No se olvide usted que en el tiempo de Valentín Paniagua se ha hecho todo un trabajo de intento de reforma constitucional, se ha avanzado bastante, se han hecho algunos cambios, sin embargo, en las partes más importantes quizá algunos perciben que no se han hecho los cambios necesarios. Por ejemplo, el tema de nacionalización de los hidrocarburos es algo que lo han hecho en todos los países. Uno no puede entregar así de simple todas sus riquezas sin sacar beneficio de ellas, o sacando el mínimo beneficio, como ocurre en el país. Lo que ha ocurrido en Bolivia, por ejemplo, es una experiencia importante que habría que considerarla, ¿no? La estatización de empresas importantes como vinculadas al sector de hidrocarburos ha permitido tener mayores ganancias al Estado, y esas ganancias puedan ser revertidas finalmente en salud y en educación. No te olvides, Hugo Alberto, que somos el país que menos destina a la educación en el país. ¿Considera usted que la educación es importante en nuestro país? ¿Lo considera? Si lo considera importante, ¿por qué no cuestiona este miserable 3,5% que se destina al sector de educación y los míseros porcentajes que se dedican, que se destinan al sector salud? Si este sistema es tan bueno, ¿defiende usted esas cifras miserables para el pueblo? No puede ser. Yo creo que una persona medianamente inteligente tiene que ir hacia ver cómo se mejora la situación y se mejoran las condiciones de la educación, que es la base del desarrollo de todo pueblo. No puede haber desarrollo si no hay educación, y somos un país que destina el 3,5% de su PIB a educación. Ahora, ambos candidatos están ofreciendo incrementar todo esto, uno de manera bastante significativa, que es hasta el 10%, que me parece bastante difícil. Personalmente te lo digo, me parece bastante difícil. Y la otra candidata que dice que va a ampliar o aumentar el presupuesto para educación, pero no nos dice de dónde va a sacar los fondos para ampliarlo. Y los fondos para ampliarlo, definitivamente, en una mirada así superficial, general, porque no soy especialista en el tema, es precisamente renegociando estos contratos con las empresas hidrocarburíficas para que puedan dar mayores beneficios al país. Esa es una buena opción, por ejemplo, y que debemos cuestionarnos. No es solamente defender a uno u otro candidato, es ver cómo está la realidad del país. Yo te pregunto, pero hablando de ese tema, profesor del Águila, el tema de la estatización de la empresa petrolera, vea cuántos millones de dólares le está costando al erario nacional poner en marcha la refinería de Talara. Ya están pasando más de 5 años. Durante el gobierno de Ollanta se planteó la necesidad de modernizar esa refinería, y vea cuánto de dinero le está costando al Estado peruano. Era mejor que esta refinería esté en manos privadas, no del Estado, que hoy prácticamente sigue cargando un peso enorme de esta inversión mal hecha, profesor del Águila. Ahora, antes de responderte la pregunta, yo te quería hacer una repregunta, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo que se destine este porcentaje que se viene destinando al sector educación y al sector salud? ¿Está usted de acuerdo con esta situación? Es decir, ¿eso a usted le parece bien? ¿Con ese porcentaje se va a mejorar la calidad de la educación en el Perú? Pero ahora, usted se ha detenido, como usted dice, que profundizar un poco. Usted ha profundizado, según su investigación, ¿de dónde va a salir la plata? Si hay fuga de capitales, si las grandes empresas no pagan impuestos, ¿de dónde va a salir la plata? ¿O vamos a colar la reserva del Banco de Central de Reserva, profesor del Águila? Bueno, creo que eso ya lo he respondido anteriormente. Los presupuestos en el sector de educación y salud pueden mejorar
si se hace la renegociación con las grandes empresas. Esas experiencias existen. Esa experiencia existe en Bolivia. También hay malas experiencias como la de Venezuela, que no hay que tener en cuenta. Pero las buenas experiencias hay que retomarlas, hay que tenerlas en cuenta para poder salir de este apoyamiento en el que nos encontramos en educación y en salud. No me va a decir usted que está de acuerdo a que la educación, yo estoy de acuerdo que le den al sector de salud hasta 15%, educación 20%, como ocurre en otra parte del mundo, pero la pregunta es, ¿de dónde saldrá el dinero si las empresas que pagan impuestos en este país van a jugar, profesor del Águila? ¿Y cómo sabe usted que se van a jugar? Por ejemplo, revise usted la experiencia boliviana. Cuando Evo Morales renegoció los contratos con estas empresas, se fueron las empresas, corrieron las empresas, fugaron las empresas, hubo fuga de capitales, no hubo. Esa es una experiencia que hay que tener en cuenta, no solamente fijarse en las experiencias negativas. Esta es una gran oportunidad que tenemos de cambio en el país y ojalá se concrete de manera responsable. Que puede haber riesgos, por supuesto que hay riesgos, también tengo mis temores, pero creo que no se puede hacer una defensa cerrada sobre la base de cifras que todos conocemos y que no nos han hecho bien en los últimos años. No podemos vivir por siempre en la exclusión. Tenemos que optar por una oportunidad de cambio. Eso es lo que te estoy señalando y creo que no me estás comprendiendo muy bien. Y yo sé que hay experiencias negativas de grupos de izquierda, pero también hay experiencias bastante positivas de renegociación con empresas importantes que pueden favorecernos económicamente para aumentar los gastos para destinar mejores fondos a educación y a salud. Y eso es lo más importante, Hugo Alberto, para una población. Mire usted lo que ocurre. Somos el último país en resultados educativos. Somos el último país en calidad de salud. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando solamente, parece que usted se centra únicamente en ese único 1% de población que vive de acuerdo a los estándares europeos, pero se olvida de un alto porcentaje que vive en condiciones bastante deplorables. Eso hay que tener en cuenta al momento de hacer una apreciación y orientar el voto de manera responsable y libre. Yo creo que lo que los medios de comunicación tienen que hacer es tener objetividad y para orientar el voto de manera libre y responsable, además. Eso es muy importante, mi estimado. Me parece muy bien, profesor, pero no creo que pasa por allí. Hay un discurso no bien elaborado de Pedro Castillo, porque hay gente infiltrada que hace muchos años en el Perú ha querido irrumpir, romper el Estado de Derecho en este país. Ese tipo de gente le está haciendo tanto daño a él en este momento. Ahora, ¿por qué tanta referencia a Bolivia? Yo tengo datos aquí. Sí, vea, si Castillo y Cerrón siempre han endiosado a Maduro y Chávez, porque hoy la referencia de Bolivia, tengo datos allí, por ejemplo, hace exactamente el 2017 al 2019, Bolivia estaba menos que el Perú, estaba en el ranking más bajo que el Perú. Hoy, ¿por qué toma la referencia a Bolivia y no Venezuela y no de alguna manera otros países del mundo como Nicaragua, que también tiene un modelo similar a lo que plantea la propuesta Pedro Castillo, profesor del Águila? Yo creo que se toma como referencia porque es, en donde el modelo ha funcionado de la mejor manera, en donde el modelo ha tenido éxito, en donde el modelo ha reducido la pobreza significativamente más que en otros lugares. Definitivamente hay de todo, ¿no? Como te señalo, yo no soy miembro de Perú Libre, ni soy miembro del comité o comando de campaña, no, yo solamente estoy tratando de hacer un análisis real sobre lo que existe, sobre cifras oficiales, ¿no? Y sobre cifras también que a veces no aparecen en los medios nacionales. ¿Por qué? Porque no conviene. Hay cifras que manipulan, hay cifras engañosas,
Hay sí, como la que te he señalado, por ejemplo, de que a veces, profesor del Águila, cuando no nos conviene, dicen que hay una manipulación. Por ejemplo, están haciendo correr la idea, si la señora Fujimori gana las elecciones el día 6 de junio, sería un fraude. Si gana Pedro de Castillo, no hay fraude. ¿Cómo entender esa situación, por favor? Pero desde el otro lado se habla lo mismo. Se está diciendo que Pedro Castillo es el que está acusando de que si él no gana va a haber fraude. O sea, ¿dónde estamos? ¿No? Hay que situarnos bien. Yo creo que nos está faltando objetividad, Hugo. Yo te recomiendo que nos centremos, que retomemos el rumbo de la objetividad como medio de comunicación. Es muy importante para tu medio y para ti como comunicador, como periodista. Es importante retomar el rumbo de la objetividad. No perdamos el rumbo de la objetividad. Yo siempre he cuestionado eso en los medios de comunicación. Y el gran bastión de la objetividad de los medios de comunicación en el país son precisamente los medios del interior del país. No perdamos ese rumbo. Cuando los grandes medios manipulan la información a nivel nacional, han sido los medios regionales los que han respondido y han respondido muy bien. Entonces yo te recomiendo que retomemos un poco el rumbo de la objetividad. Yo entiendo que puede haber ciertas preferencias por tal o cual candidato, también tengo mis preferencias. Sin embargo, yo no estoy en un medio de comunicación, y si estaría en un medio de comunicación, tendría que ser bastante objetivo en dar a conocer sin asustar, sin infundir miedo hacia ningún lado. Yo creo que hay mucha agresión y eso no le hace bien al país. La polarización política no le hace bien al país. Hay que trabajar desde los medios de comunicación la búsqueda de consensos, la búsqueda de objetivos comunes en beneficio del país. De lo contrario, lo que hacemos es enfrentar a diferentes sectores, perder el rumbo como medios de comunicación y dar una información distorsionada y no contribuir precisamente a este papel fundamental de los medios. Te insto a retomar el rumbo de la objetividad, que eso es muy importante. Profesor del Águila, en realidad le sigo teniendo un respeto grande por la labor docente, por su labor de educador, y bueno, en realidad esto no nos va a dividir, pero ya sabemos por quién va a votar usted. Pero puede quedarse usted con esa especie de frase que le está haciendo daño a este país. Vea usted, nunca más un pobre en un país rico. Eso evidentemente genera ciertos resentimientos en realidad, porque yo conozco a mucha gente que llegó de la sierra cargando su papa, su camote, su cebolla, sus ajos, migrando a zona de la selva, y hoy han hecho tremendos edificios. No son de izquierda, no han sufrido los embates de un modelo económico, pero hoy se erigieron como gente emprendedora y hoy sacaron adelante este país. No olvide que el 70% de la economía nacional se mueve con las MIPES, profesor del Águila. No son millonarios, no son gente rica, son gente emprendedora como tú, como yo, profesor del Águila. Bueno, eso también es debatible, ¿no? El emprendimiento, la teoría del emprendimiento y el esfuerzo personal también es bastante cuestionable. Estas teorías han salido únicamente, según el Premio Nobel de Economía Stiglitz, han salido solamente para no enfocarnos en el verdadero problema. No, el emprendimiento es muy bueno. El emprendimiento es la lucha contra, como señalo siempre, la lucha contra la pobreza la hacemos todos los días. Sin embargo, solos esta lucha se vuelve difícil. Esta lucha se vuelve bastante trabajosa para hacerlo. Tenemos que tener el apoyo del Estado para luchar contra la pobreza. Ese es el verdadero papel que debemos hacer, no dejarle solo al hombre, ahí ver tú qué haces y puedes hacer. Y de ahí salen los mitos. El mito del pobre porque es Aragán, el mito del amazónico que no trabaja y por eso es culpable de su pobreza. Esos mitos le han hecho mucho daño al país y vienen precisamente alimentados por estos sectores, grupos de poder que no quieren igualdad en el país, igualdad de oportunidades. Cuando tú señalas esta frase que me señalas que divide, nunca más un pobre en un país rico, eso, lejos de generar un enfrentamiento, lejos de generar división, eso lo que genera
según mi apreciación, es una esperanza en un país tan rico como el Perú, tan rico no solamente por riqueza, sino también por riqueza inmaterial, que la cultura y todo eso. Eso nos llena de esperanza a todos. ¿Por qué nos va a dividir? No más ricos en un país pobre, me parece a mí perfecto, porque llena a todos los pobres de una esperanza que hace mucho tiempo la están perdiendo. Y no debemos dejar que la población pierda la esperanza. Hay que retomar el rumbo de la esperanza también, mi estimado Hugo. Muchas gracias, profesor Del Águila. Éxito como siempre en su labor. Ya sabemos cuál es su voto, cuál es su línea, y eso es respetable. Un abrazo a la distancia, profesor Del Águila. Muchísimas gracias, Hugo, y realmente no está definido todavía, usted no puede saber por quién voy a votar yo, porque el voto es secreto, además no le voy a decir por quién voy a votar. Después del 6 de junio veremos los resultados y espero poder tener el acceso para analizar la situación y ver qué es lo que ocurre, más allá de los resultados, ¿no? Lo que debemos buscar es el consenso para el desarrollo del país y no perder nunca la esperanza, mi estimado Hugo. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, profesor Del Águila. Bueno, esto ya él no ha fijado una posición, dice él, pero yo, de acuerdo a sus declaraciones, ya puedo tener una idea de que él está en la línea planteada por Perú Libre, que me parece muy bien. Además, si él toma esa posición, es válida, ¿verdad? Pero me parece que alguien está en la línea.